bien, hermanos, tenga su Biblia abierta en Efesios 2, versículo 11 hasta el final. Estamos en una carta que es un manjar, que es un filete. Esto en verdad que es carne nutricional, proteína pura. Y por eso es exigente esta parte para nosotros, porque verdaderamente el Nuevo Testamento es el que tiene doctrina, y sobre todo las cartas del apóstol San Pablo. En los evangelios representan la vida del ministerio terrenal de nuestro Señor, su muerte y resurrección, la muerte del testador. Pero las cartas de Pablo representan la herencia a los hijos de Dios. Es doctrina pura. En los primeros 3 capítulos de Efesios, el Señor nos muestra la herencia a los santos, las riquezas, las bendiciones de Dios para con nosotros. Ya del capítulo 4 en adelante habla de nuestros deberes como hijos de Dios frente a Él, nuestra conducta, nuestro estilo de vida. Así que vamos a orar. En este momento, Señor, en el nombre de Cristo, te pido que me llenes de tu Espíritu, que me des sabiduría, que pueda apacentar la grey ganada por tu sangre preciosa en la cruz, que pueda expresar el conocimiento vivo de Dios en esta Escritura, que me ayudes para que esta porción bíblica logre atravesar el corazón y penetrar hasta lo más profundo, y que por esa palabra de Dios crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a que dejemos de ser niños para ser adultos en la fe. Que valoremos la inmensidad de tu amor, de lo que hiciste por nosotros y lo que somos delante de ti. Que aprendamos a reconocer que somos del reino celestial y no de este mundo. En el nombre de Cristo, amén. El tema se titula, Acuérdate lo que somos por la sangre de Cristo. Acuérdate lo que somos por la sangre de Cristo. Nosotros los evangélicos tenemos un problema de Alzheimer espiritual muchas veces. Un Alzheimer, tenemos que estar recordando lo que somos. Perdemos de vista los textos bíblicos y le preguntas a alguien, pastor, o alguien me dice, pastor, yo sé que hay una promesa que dice más o menos así, pero tampoco sé dónde está, ni qué libro está, ni qué texto está. Y digo, hermano, eso, donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Dime tu número celular. ¿Qué marca de carro tuyo? ¿Cuál es la marca de tu carro? Te aseguro cómo están los jugadores de fútbol. Te sabes un montón de datos, porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Y el Señor quiere que nos acordemos de sus promesas, que nos acordemos de nuestra condición, de lo que hizo por nosotros y lo que somos delante de Él. Él quiere esto a través de estos 3 primeros capítulos de Efesios. Acuérdate lo que somos por la sangre de Cristo. Vamos a recordar la porción anterior para ir siempre viendo el bosque. Vemos los árboles, pero vemos el bosque, dónde estamos ubicados. Recordemos que el Señor nos dice en la porción anterior que antes estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Éramos muertos. Y Cristo nos dio vida cuando vino Él a nuestro corazón. Vamos a recordar siempre esto, verso 1 del capítulo 2, y Él nos dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes nosotros éramos muertos y siguiendo la corriente de este mundo. Decía que el creyente es un salmón que anda contracorriente, pero los que están sin Cristo están muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, que no son un salmón, son un camarón muerto, siguiendo la corriente del mundo. O sea, que todavía no tienen ni siquiera voluntad propia para poder nadar por su propia fuerza. Siguen al príncipe la potestad del aire. Pero dice que entre los cuales, conforme al príncipe la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No podemos condenar porque nosotros también estábamos muertos y que tenemos que tener compasión por aquellos que no tienen al Señor. Y también leímos, hablando sobre que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, y eso se llama gracia. No porque el muerto requiera, ningún muerto tiene mérito para salvarse. Dios manifestó su amor a través de Cristo para que nosotros tuviéramos vida. Y eso se llama gracia. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación no tiene mérito personal, es una gracia de Dios, un regalo de Dios. Dice, porque no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que se merece la salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le glorifiquemos a través de las buenas obras. Pero esas buenas obras son obras ¿de quién? De Dios mismo en nosotros. Dios mismo preparó esas buenas obras para que anduviésemos en esas obras. Somos pámpanos injertados en la vid verdadera. El fruto que produce ese pámpano no es de Él, sino de Cristo en nosotros. La savia que viene de la vid verdadera. El río de agua viva que viene del Espíritu Santo morando en nosotros. Así que eso es lo que habíamos visto la vez pasada. Y ahora el apóstol, con esa capacidad de enseñanza que Dios da, él ahora extiende y ahora nos habla de la condición de Dios que tenemos delante de Dios y nos compara con Israel. Hace una comparación con Israel, porque acuérdense también, hermanos, que el apóstol Pablo sufrió todas las acechanzas de Israel en la extensión del Evangelio de Cristo, al punto que en Apocalipsis habla de la sinagoga de Satanás, refiriéndose al estorbo que Israel hizo con relación a la propagación del Evangelio. Pero los judíos se infiltraron muchas veces, y a lo largo de las cartas lo vemos, tratando de traer circuncisión a la iglesia del Señor, diciendo que habían que guardar la ley de Moisés. Y el apóstol aquí está siempre empeñado en enseñarnos que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Y que los israelitas también necesitan conocer a Cristo para ser hijos de Dios. Como le dijo ¿quién? Cristo a Nicodemo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ¿qué? Ver el reino de Dios. Así que el judío que no conoce a Cristo va directamente al infierno. Con todo el Talmud y la ley y todo. ¿Por qué? Porque hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, hace una comparación entre el pueblo israelita y la iglesia del Señor y los gentiles primeramente. El gentil caído y el judío sometido a la ley. Y que ambos necesitan conocer al Señor. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Acuérdense que los judíos siempre había una soberbia. Cristo llegó a decirles que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él dice, ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y el Señor dijo que Él llegó a afirmarles en su propia cara que uno es esclavo de alguien. Solo hay alguien, somos esclavos de quién nosotros, del pecado. Que la única esclavitud que tienen judíos y gentiles es el pecado. Y que ustedes si fueran hijos de Abraham me amarían a mí, pero ustedes vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido mentiroso desde el principio y homicida, y ustedes son seguidores de vuestro padre el diablo. Hablando ¿qué? Que tanto judíos como gentiles necesitan el Salvador, necesitan el Salvador. Y vamos entonces a entrar, aquí pongo un certificado de nacimiento, ahí lo inventé, que el día 17 de marzo de 1984, esto es un certificado celestial, nació en Cristo Jesús
y como ciudadano del reino de Dios, Carlos Pérez Restrepo. Carlos Pérez Restrepo, hijo del Padre Celestial, por haber creído de Cristo. Sello, el Espíritu Santo. Selló el certificado Esto es más o menos lo que vamos a hablar. Cuando nacemos de nuevo, ¿en qué condición estamos delante del Señor? ¿En qué condición estamos? Vamos en primer lugar. He hecho aquí, como esto es filete mismo y es difícil de exponerlo, tengo que traer figuritas inventadas por mí mismo para poder ayudar a entender esta situación y para que nadie se atore. Porque tengo dentro del auditorio bebés espirituales, niños espirituales, tengo adultos, tengo abuelos espirituales y tengo que tenerla para todos. Pero es mejor preparar una comida que sea digerible por un niño de 8 años perfectamente, y para eso necesito mis dibujitos. Vamos a leer versículos 11 y 12. En primer lugar, acuérdate la condición anterior con respecto a Israel. ¿Cómo estábamos nosotros ante los ojos de Dios respecto a Israel? Como gentiles, como pueblo. A ver, ¿quién ha ido a alguna sinagoga aquí? ¿Puede haber alguno por ahí que haya ido a una sinagoga? Aunque sea un entierro. Sí, así, muy bien. Muy bien, hay una, dos, tenemos dos. ¿Por qué ocasión fue que fuiste? Un sepelio. Bien, muy bien. Un sepelio, pero ninguno de nosotros, quiere decir, hermano, que los que estamos sentados aquí éramos, ¿qué? Gentiles. Éramos gente. Como dice la gente, éramos gentiles. Vivíamos al margen de Dios, totalmente al margen de Dios. Yo voy hoy a comprar unas cosas en el desayuno para que Katy estuviera preparando ahí un almuerzo y la gente comprando rifa ahí. Los viejos allá. Yo soñé con mi mamá ayer, tienes ahí 17. Y digo, entonces, ¿cómo vive la gente? Normalmente, sin Cristo y sin esperanza. Viviendo de la suerte, del azar, de la buena, de Walter Mercado, de salazón, de sin sal, con sal. Vivíamos por vivir, siguiendo ¿qué? Un camarón muerto siguiendo la corriente del mundo. Pero vamos a ver el versículo 11 y 12, dice. Por tanto, acordaos, hermano, acuérdate, no tengas Alzheimer espiritual. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que estamos sentados aquí, los gentiles, en otro tiempo, antes de conocer al Señor, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cómo nos llamaban los judíos a nosotros? ¿Y cómo nos llaman? Incircuncisos. Ya el solo hecho de tener retirado el prepucio, ya estoy en una condición mejor que tú. Bueno, ya a mi nieto le hicieron circuncisión, no le puedes decir incircunciso, ¿no? Pero el punto estriba en que existía una soberbia espiritual de que yo estoy en una condición mejor que tú. Nos llamaban los judíos incircuncisos, pero la circuncisión de ellos no los hacía más espirituales, ni los hace más espirituales, porque es una circuncisión hecha, ¿qué? A mano. Es terapéutica, es quirúrgica, pero no espiritual. Hay que nacer de nuevo para ser del reino de Dios. El hecho de ser judío no me acerca más al Señor. Versículo 12. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos cuando no teníamos sin Cristo? ¿Cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había esperanza. Aquí puedo representarlo de esta forma. Nosotros como gentiles estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estos son los judíos. Los judíos estaban cercanos a Dios porque seguían la ley, esperaban un Mesías, había promesas que esperaban, y sin embargo nosotros estábamos ignorantes de los pactos de Dios. Inclusive la circuncisión es un pacto.
Un pacto que Dios hizo con Israel, de que ese pacto simbolizaba que yo los había adoptado como pueblo, pueblo de Él, que él había adoptado a Israel. Entonces, nosotros andábamos de espalda a la esperanza. No teníamos relación. El judío estaba, ¿qué? Más cercano, mucho más cercano. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo vengo, ¿qué? Y dice que a lo suyo vino, y los suyos que supuestamente estaban esperando al Mesías, que todos los profetas hablaban del advenimiento del Mesías, y que viene el Mesías, y el Mesías viene, hasta que Juan el Bautista dijo, ya está aquí el Mesías. ¿Y qué pasó? No lo recibieron. Así que la cercanía no les sirvió para nada. Y nosotros en la lejanía, estábamos tan alejados, resulta que el que recibe a Cristo es el que menos lo espera. Es una cosa interesante nosotros, ¿no? El pueblo gentil. Vamos a leer, porque no quiero que de ninguna forma se huela antisemita este asunto. Porque nosotros, el Señor nos ordena que amemos a Israel, que oremos por Israel, que las raíces de nuestra fe vienen de Israel, que esta Biblia de tapa a tapa es judía, que la palabra de Dios fue protegida, conservada por Israel, que los pactos de Dios se conservaron por Israel, y por eso amamos a Israel. No por las ramas, sino por las raíces. Y vamos a leer este asunto que está en Romanos, pues yo tengo aquí, mira tú mirando para atrás y está aquí mismo. Romanos 9, 4, 5, vamos a ver. Romanos 9, 4, 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, inclusive la circuncisión era un sello de adopción. La gloria, Dios manifestó su gloria a través de las palabras, de la ley de Dios, del pacto, es el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto vino de Israel. Y el verso 5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios, para cualquier testigo de Jehová. Aquí está un texto clave que dice, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Muy bien, entonces los judíos estaban más cercanos a Dios, porque estaba el pacto, la ley, la gloria, la adopción, el culto, las promesas, estaban cerquita del Señor, pero eran pecadores que necesitaban ser redimidos por la sangre de Cristo. Así que los cercanos eran los judíos, los alejados de la ciudadanía de Israel éramos nosotros los gentiles, ignorantes totalmente del pacto, sin esperanza y sin Dios, viviendo del fetiche y del cuento de vieja. Y uno va a las regiones campesinas, hermano, y tú te encuentras con un montón de cuentos de vieja, pura hechicería y puras cosas. Ellos mismos inventan la superstición y después ellos mismos les tienen miedo a lo que inventaron, porque quedan encadenados a un montón, ignorantes totalmente, sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición de nosotros. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate. Y usted no me venga a decir que no hay brujería en América Latina. Por favor, santería por todos lados. Váyase a Colombia, vaya a Venezuela, a Cuba, ni se diga Haití. Lleno de fetiche y de cosas y de amuletos y de resguardos y con tabaco y botando, soplando ron. Y todas esas cosas. Dígame si eso no... pueblo sin Dios y sin esperanza. Así éramos nosotros. Yo, gracias a Dios, no caí en esas garras, bendito sea el Señor, por el hogar que tuve, pero ¿de qué sirve eso? También vivía apartado de Dios, sin esperanza, sin Dios en esta tierra. Muy bien, ahora, Cristo vino primeramente a los que estaban cerquita, y después se manifestó las buenas nuevas a los que estaban lejos. Primero, ¿quién era? Los cerquita. Un texto que es muy definitorio en cuanto a esto es el Mateo 15, 21, 28, con la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia era una gentil como nosotros.
Vamos a buscar Mateo 15, 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David significa Mesías, porque el Mesías tenía que ser descendiente de David. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le dijo nada, ¿por qué? Porque ella no estaba en el orden. Primero, ¿quién era? Los que están cerquita, los hijos que esperan al Mesías. Y dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voz entre nosotros, échala de un lado. Los judíos, siempre los discípulos estaban muy prestos para despedir a la gente. Despide a los niños que molestan demasiado, despide a esta mujer. Miren, esto es una cosa interesante. Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién era primero? Israel era primero. Había que predicarle primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando fue él a la casa de Zaqueo, él dijo: y vino la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Vino primeramente a las casas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno primero, es que todo tiene un orden, hermano. Usted primero se pone el calzoncillo y después el pantalón. Todo tiene un orden, hay una lógica en todo. Nunca las cosas están fuera de orden, hay una definición en las cosas. Y lo hablo así porque parece mentira, pero a veces las cosas, cuando habla uno muy profundo, se va que viene el Alzheimer, no entiendo, no capto la cosa. Entonces, bueno, vamos a tener que ir aterrizando más. Dice el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Y entonces respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo: perrita, primero son los hijos y después son los perrillos. En el orden, vengo primero a la casa de Israel. Ese es como ayer. Mira, yo estoy también, salí con mi nieta al parque y se nos pegó un perrito abandonado. Y dice: abuelo, un perrito, mira qué lindo. Sí, oye, y el perrito ahí detrás de nosotros abandonado, flaquito totalmente. Y yo decía, pensando, yo me lo llevara, pero cómo yo hablo con Katy trayendo este perro. Y entonces decía: ¿qué hago yo con ese perrito? Y seguíamos, y abuelo, nos sigue el perro. Y mirábamos nosotros para atrás. Digo: sí, pero ¿y ahora qué hago yo? Si está la niña, nosotros en un apartamento con una niña, y ahora un recién nacido que de repente vamos a tener que atender también. Ese perro va a ser un estorbo. Primero, que son los nietos, los hijos, que el perro. Así que fuera de aquí, no se va con nosotros, vaya a ver qué es la tienda y vámonos de aquí. Y agarré como que le iba a tirar una piedra y salió huyendo el perrito. Primero, ¿quiénes son? Los hijos, después los perros. Ahora nosotros, lo más interesante es que nosotros los perros, fuimos los que más recibimos al Señor. Los que no estábamos esperando, los que estábamos lejos de Israel, los que no teníamos que ver con nada, que andábamos viviendo de las barajas y de las cosas, y del sortilegio y de la locura, somos los que hemos recibido al Señor. Y los judíos, que le hizo todos los milagros, que presencialmente tuvieron al Mesías, le dieron la espalda. Así que en el orden, ellas eran primero. Pero esta señora le contestó algo que también influye, la insistencia, ¿no? Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le dice: Señor, yo nada más quiero una migaja de amor. No importa que caiga algún hueso de la mesa de los hijos y me satisface eso.
quiero una migaja de amor tuyo. No te pido tanto, una migajita de amor. Aquí estoy abajo, ¿ves? Que echando, que cae. Y el Señor eso lo partió. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y esta mujer creyó en Cristo, porque normalmente Cristo iba hasta donde estaba el lecho del endemoniado o del enfermo y tocaba. Y tenía que estar presencialmente. Los únicos milagros donde Cristo no fue físicamente, fue precisamente ante dos gentiles. Esta mujer cananea y el centurión romano, que no tuvo que ir físicamente, creyó sin ver, creyó sin que el Señor fuera hasta allá, simplemente por la autoridad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, del Verbo encarnado. Entonces, esta era nuestra condición anterior. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de la promesa, lejos de todo lo que era Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Acuérdate de esa condición en que estabas, acuérdate de ti mismo, Ricardo, que cuántas veces quisiste leer la Biblia y no entendías nada. Una Biblia vieja que había en la casa, siempre abierta en el Salmo 91. Y traté yo de entender y qué va, comencé a hablar y abrí así Reyes, imagínate tú por dónde iba a agarrar yo y entonces hablé por acá, por Apocalipsis, no. Estábamos ciegos totalmente. Tuvo que venir Cristo a nosotros para que se alumbrara nuestro entendimiento. ¿Sí o no, hermano? Entonces, acuérdate de eso. Segundo lugar, acuérdate de la actual condición que tienes en Cristo. No tengas Alzheimer, acuérdate. Para que no te alejes del Señor. Volvamos a Efesios, en nuestro versículo 13 al 18. Efesios 2, dice, pero ahora ¿qué es? Nuestra nueva condición, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos, ¿por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo, no por hacerse circuncisión, no por guardar el sábado, no por ritualismo, no por ceremonialismo judíos, sino por la sangre de Cristo. Por eso nosotros somos ahora reconciliados con Dios, somos cercanos. Verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Qué significa la paz? Que para poder que hubiera paz entre Dios y el hombre, el inocente murió por el culpable, que es Cristo Jesús. Y Él es nuestra paz. La sangre de Cristo fue nuestra paz. Y dice, nuestra paz, estoy en el verso 14, ¿no? Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. De ambos pueblos. ¿Qué pueblo? Pueblo judío y pueblo gentil. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no existe ley. Ahora Cristo, el judío que reconoce a Cristo como Mesías, a Jesús como Mesías, por fe, y el gentil que por fe cree en Cristo, ahora son una sola, el cuerpo del Señor, su iglesia. Ahora no hay división, no hay pared intermedia entre judíos y gentiles. Hay un solo pueblo de Dios. Pero el judío que no recibe a Cristo, ¿por dónde va, hermano? Va al infierno. No me venga a mí que la estrellita de David se salva. Es la fe en Jesucristo la que salva. Entonces, estamos en el versículo, dice, vamos a seguir 15, aboliendo en su carne, la carne de Jesús, las enemistades, la ley. Ya nosotros no somos enemigos de Dios, somos amigos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No es la ley aplicable a mí, yo estoy bajo la ley de Cristo que cumplió la ley por mí. Y dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre, un nuevo hombre nacido por la sangre de Cristo que es nuestra paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino
Bueno, ahí está claro, ¿no? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cómo se incorpora uno al cuerpo de Cristo? Recibiendo el Evangelio del Señor. Vino las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A ambos había que predicarles el Evangelio de salvación. A ambos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos... ¿Quiénes son los unos y los otros? Judíos y gentiles. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y lo digo, hermanos, y esto lo tengo que decir con letras mayúsculas, existe en la infiltración en la iglesia del Señor de corrientes judaizantes que quieren hacer retornar a la ley, a toda la apariencia de piedad que hay en el ceremonialismo judío. Eso sería echar para atrás. Eso sería echar atrás porque nosotros estamos en Cristo. Él cumplió la ley por mí. Él pagó la deuda por mí. Él dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada. Él cumplió la ley por mí. Yo no vine a abrogar la ley, sino a qué? A cumplir la ley. A cumplir la ley. Y esto es algo que le costaba a los judíos, inclusive al apóstol Pedro, le cuesta. Inclusive esa iglesia judía que aparecía en Jerusalén, llegó a pensar igualmente que para que un gentil fuera de Cristo tenía que volverse ¿qué? Judío. Y Pedro, el Señor le explicó a Pedro, eso no es así. Es por la sangre de Cristo, la adopción. Y vamos a ver en Hechos 11, 9 al 17, aquí está Pedro tratando de asimilar lo que le cuesta. Porque, hermano, parece mentira que el tradicionalismo jala. Cuando uno está en un formato desde niño o formado en algo, oye, le encanta mantenerse en ese status quo ahí. Yo siempre estoy tratando de no quedarnos en tradicionalismo, que no quedemos haciendo cosas esquemáticas, siempre renovando el entendimiento de nuestra fe. Vamos a ver el caso de Pedro, 11:9 dice, once 9 al 17. A ver, el informe de Pedro. O sea, ahí está equivocado. Debe ser 10:9. 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro siempre era un hombre con una actitud de oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una gran pintura, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole que levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a Pedro? Que el gentil, ese inmundo, esa iguana que somos nosotros, porque esto era una especie de no convivir con el que era gentil, el Señor lo limpia por la fe en Jesucristo, lo que le estaba diciendo. Y por segunda vez le hizo lo mismo. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien, sigan. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, ¿todavía había entendido, hermano? No entendía, todavía estaba descodificando la visión. Por eso te digo que el tradicionalismo complicado.
He aquí los hombres que habían enviado por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Ahora vamos directamente al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción, pero yo quería leerles algo. Quería que leyeran el 28. No tienen sueño, ¿verdad? Bueno, el 28. Lean el 28. Él les dijo: vosotros sabéis imagínate que alguien te dijera a ti así en tu casa, en tu propia casa: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Un judío, seguidor del Señor, y aún un judío como Pedro, el seguidor de Cristo, no visitaba, no tomaba un café en casa de un gentil. Y aquí dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y así fue. Volvamos ahora al 35. Sino que toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y usted sabe lo demás, que se derramó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio, y resulta que Pedro quedó viendo, y resulta que la misma Pentecostés que hubo en cuanto a la manifestación, porque se dio la igualdad en cuanto a que Pedro tenía que ver que la presencia del Espíritu Santo también iba sobre los gentiles. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de que cuando compartimos el Evangelio de Cristo, esa persona que conoce a Cristo nace de nuevo. No está sometida a ningún tipo de ritual, ningún tipo de atadura reglamentaria ni nada de eso, sino que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de esa persona. Ahora, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos acceso, dice los unos y los otros tenemos acceso al Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Ahora, en cualquier lugar donde estemos nosotros, no tenemos que ir al templo de Jerusalén para sentir que ahí está Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? En nosotros. ¿Cómo Dios nos llama a nosotros? Su templo. ¿Vosotros sois qué? Templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. No tenemos que ir a Tierra Santa para sentir y bañarme en el río Jordán. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición está el río Jordán! ¡Wow! Y tengo que meter la mano allí en la tumba vacía de Cristo. Ve, ¿verdad que no está allí? Lo creemos por fe. Todas las promesas del Señor Jesús las recibimos por fe. No necesitamos hacer ningún tipo de viaje santo porque somos santos por la gracia de Cristo Jesús. Podemos decir ese amén de verdad ahí, hermano. Amén. Y eso es lo que nos debe nosotros llenar de satisfacción. Tenemos acceso directo al trono de gracia. Ya no hay un sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo para orar por el pueblo allá afuera. Y que nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente ese sacerdote que tenía que estar limpio y purificado para entrar en ese templo. Y a veces tenían que amarrarle una soga, porque si le daban un farazo ahí adentro, nadie podía entrar, tenían que jalarlo. Ahora Cristo es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, que es el trono de Dios. Y cada vez que oro el Espíritu Santo, por esa orden de Melquisedec, porque Cristo es ese sumo sacerdote que entra directamente al lugar santísimo a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora no necesitamos sacerdotes y tampoco necesitamos pastores, hermana. Si usted me dice a mí: ay, usted que está más cerquita de Dios, me venga con ese cuento que yo estoy cerquita y usted está alejado. Todos estamos aceptos en el amado, todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos acceso
al trono de Dios, y no es que yo soy ahora el sumo sacerdote, nada de eso, hermano. De que podemos orar juntos, lo podemos hacer. Pero yo que tengo más palanca que usted, eso es falso. Usted es hijo de Dios. No convirtamos mi función como pastor es edificar al cuerpo de Cristo con la santa palabra de Dios. Pero el acceso que tengo al trono de Dios es igual a cualquier hijo de Dios. ¿Estamos claros, hermano? Así que no necesitamos de que yo ahora me quite el pañuelo y suelto el sudor allá. No, Señor. No lo acepto. No lo acepto. Porque eso no es bíblico, hermano. Pablo era Pablo porque estaba llevando el evangelio de Cristo a todas estas regiones paganas. Pero ya como pueblo de Dios, por favor. Por favor. Les digo, eso se llama clero. El clero es que hay un grupito de elegidos, iluminados, que tienen acceso a Dios, y solamente este populacho que está acá puede llegar allá a Dios, sino a través de este grupito. Digo, no es así. No es así. No es así. Acuérdate tu actual condición como hijo de Dios. Ahora somos la iglesia, el cuerpo del Señor Jesús en nosotros. Quiero que busquen Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debemos acercarnos? Confiadamente, porque Cristo es mi paz. Cristo es la reconciliación. Por la sangre de Cristo soy hijo de Dios. Y por eso puedo acercarme, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién? ¿Quién se puede acercar confiadamente? Todos los hijos de Dios. Porque Dios no tiene hijastro, ni sobrino, ni primo, ni tío. Tiene hijos de Dios. Ahora, en tercer y último lugar, lo que somos delante de Dios. Primero lo que éramos, ahora nuestra condición, y ahora cómo Dios nos ve a nosotros. Vamos a ver los últimos 3 versículos. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Quiénes son unos advenedizos? Extranjeros. Bueno, antes estábamos alejados de Dios. ¿Qué éramos para Dios antes de Cristo? Extranjeros. No teníamos ni suerte, éramos indocumentados en el reino de Dios. Advenedizo es que llegamos ahí arrimados, pero no teníamos relación con el Señor. Extranjero y advenedizo. Éramos como el hijo pródigo arrimado a que nos dieran un puestecito, aunque sea para atender los cerdos. Pero ahora, antes éramos, pero ahora somos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué soy delante del Señor? Mi pasaporte dice ciudadano del reino de los cielos. Ese es mi pasaporte, mi ciudadanía. Soy ciudadano, no tiene una satisfacción grande tener un pasaporte del reino de los cielos por la sangre de Cristo. ¿No significa para usted profundamente algo ser miembro de la familia de Dios? ¿Tiene significado para usted cómo Dios te mira a ti? El Dios Todopoderoso. Posiblemente yo no pueda hablar nunca con el presidente Martinelli, pero yo todos los días puedo hablar con el Padre Celestial porque tengo una ciudadanía y soy familia de Él. Soy su hijo. Puedo interrumpirlo. Padre, perdóname la hora a las 2 de la mañana, pero quería hablar contigo. Pues, digo, no estoy dormido. No, dice Cristo, no importa la hora, no importa que sean impertinentes, ni inoportunos, yo toque la puerta y se abrirá. Buscate y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque son ciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios.
¿Por qué la gente se busca como compadre? ¿Ah? Y nunca ponen como compadre a cualquiera, ponen a alguien que tenga algo de influencia, palanca, buscando ¿qué? Una rosca, buscando influencia, buscando tener algún tipo de solución. Mi compadre. Yo fui compadre como de 7 ahijados por ahí, pero ¿cuál es el asunto del compadrazgo? Buscar influencia, buscar apoyo. Oiga, compadre, ayúdeme en esto. Cristo no necesitamos, no somos compadres de Cristo, hermano, somos sus hijos. Somos miembros de la familia de Dios. Esto no hay mayor recurso que ese. Puedo hablar directamente con el Señor. Yo no tengo que ir donde un santito para que el santito hable por mí. No necesito esa palanca. Yo soy hijo directo de Dios por la sangre de Cristo. Eso de que comunicación indirecta, no, Señor. Directamente puedo hablar con el Señor. Directamente. Y esa es la diferencia. Y yo pienso nosotros como latinos que hemos heredado esa fe de que es a través de otra persona para llegar a su vez a Dios. Y hay que poner vela para este lado y vela para el otro y vela por el otro lado para llegar allá al Dios, para ver si tenemos algún tipo de influencia. Ese tipo de fe no es la nuestra. La fe de nosotros es directamente, nos vamos al tronco. Vamos directamente con el Padre Celestial, porque soy ahora su cuerpo, su familia, ciudadano del reino de los cielos. ¿Tiene esto sentido para ustedes, hermano? Y mire la parte final. Edificados, dice el verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Como hijos, un buen padre quiere formar a sus hijos. ¿En qué fundamenta la crianza de sus hijos el Padre Celestial? En los apóstoles y los profetas. ¿Qué leemos nosotros aquí? Apóstoles y profetas. El apóstol, en realidad para mí los únicos apóstoles son los fundamentos doctrinal de mi fe. Mateo, Lucas, Pablo, Juan, esos son mis apóstoles. ¿Por qué? Porque me están formando. Yo estoy fundamentando mi fe en esta palabra. ¿Quiénes son mis profetas? La palabra del Señor. Porque es la palabra que alumbra claramente. Esa es la palabra profética de Dios. Y Dios va edificando a su pueblo sobre apóstoles y profetas. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quién es? Todo el edificio de la fe descansa en la piedra del ángulo. ¿Qué significa la piedra del ángulo? La base, el cimiento de nuestra fe es Jesucristo mismo. Es el fundamento inamovible del Señor. Por eso es Cristo es la roca, en quien todo el edificio, la iglesia es un edificio que está continuamente en construcción, bien coordinado, un edificio bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Vamos creciendo en la fe. Yo siempre admiro a mis hermanas que preparan esta cena del Señor. Cuando yo vengo digo, oh, sí hay cena hoy. De repente está la tina llena del bautismo. Aquí hay gente que tiene dones en ejercicio que se desenvuelven fantásticamente. Honestamente, descanso en la supervisión de Lloyd para la construcción del anexo. Aquí hay tal confianza en que cada uno nos conocemos y sabemos cada don cada uno tiene. Y qué bueno como pastor que la iglesia se administre en el crecimiento espiritual de los miembros de la familia de Dios. Los miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra administración. No necesitamos tomar un curso de administración de empresas, porque el dueño de esta empresa es el Señor. Y Él desarrolla a los obreros siguiendo el plano que está ya diseñado, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el último versículo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos morada de Dios, casa de Dios. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Él. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Nos edificamos juntamente los unos a los otros. Quiero que lea algo que es un texto muy conocido y hay un canto inspirado en este texto. 1 Pedro 2, 4, 8. 1 Pedro 2, 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Por qué sacerdocio santo? Porque cada uno de nosotros puede interceder en oración ante el Padre por cualquier situación que haya en la iglesia del Señor, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Jesucristo. Dije hasta el 8. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9 ahora. Mas vosotros sois ¿qué? Que los que están aquí, ¿qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido. ¿Familia? ¿Qué es linaje? Linaje es familia. Cuando se compra un buen caballo cuarto milla de eso de velocidad o del hipódromo, siempre buscan el linaje. ¿Cuál es el linaje? Aquí, esta yegua, la parió, pero esta yegua a su vez vino de este caballo, que es la cosa, y así es que es el pedigrí. ¿Sabe cuál es el pedigrí de nosotros? Cristo Jesús. Esa es la sangre, ese es el pedigrí, ese es el linaje que tenemos nosotros en el Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, real es monárquico, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo que somos delante de Él. Quiero también que leamos 1 Corintios 6, 19, 20, estos dos textos para terminar en una aplicación o una doctrina. 1 Corintios 6, 19, 20. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros, no fuera de nosotros. Así que esos cánticos, tenemos que corregir esos cánticos. Jesús está pasando por aquí, por ahí, por ahí. Jesús está pasando. Momento. ¿Está pasando o está en mí? Momento, vamos, cuestión de orden. ¿Dónde que está pasando Cristo? Cristo está en mí. En mí. Hay un himno muy bonito, Bautista, ¿te acuerdas que yo le dije a quién fue? Que estaba hablando de... con Gunther. Oh, pastor, cantamos un himno. Digo, ese himno es bonito, pero yo no creo que sea bíblico ese himno. Porque hay un Santo Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. 100% de acuerdo. Santo Espíritu, fiel celestial, lo cogí muy alto, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tu gloria te damos hoy loor. Ahora yo me pregunto, yo le puedo reclamar a Cristo, quédate aquí,
¿Viene y va o está? Entonces yo no tengo que reclamar, quédate aquí. Si estamos diciéndole, quédate aquí, estamos en el Antiguo Testamento, hermano, que el Espíritu Santo iba y venía y pedía perdón y vuelve y bajaba y subía, pero ahora con Cristo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como doctrina. No aplicación, porque es tan filete que no podemos aterrizarlo tan fácilmente. Miren, hermano, hay algunos por allí que sienten orgullo y hasta arrogancia por su origen familiar. Mi apellido viene directamente del duque de allá, el chofer del rey en España. ¿Ah? Hay algunos que sienten orgullo de eso. En Argentina, todos vienen de Europa. En Panamá ya sí se dificulta la cosa. Se dificulta la cosa en Panamá. Pero hay un orgullo de raza. Un orgullo de apellido, y ya tenemos los escudos familiares, porque venimos del príncipe. Nadie te echa para atrás, todo el mundo viene de alcurnia, como la reencarnación, que siempre reencarnan de un conde. Los Fernández, un escudo los Fernández, un perrito orinando un árbol. ¿Cuál será el escudo? No sé cuál será el escudo. Pero mi satisfacción no es mi orgullo familiar, ni mi aristocracia, ni mi abolengo, ni mi formación, ni mis créditos, ni que me gradué en la universidad tal. Mi abolengo, mi linaje, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, soy parte del cuerpo de Cristo, soy conciudadano del reino de los cielos, soy miembro de la familia de Dios. Eso es lo que tiene valor, no la vanidad, ni hablando con el entendimiento entenebrecido, ajenos de Dios. Lo que vale es la sangre de Cristo, ese es mi linaje. Porque ¿qué dijo Pablo? Que todo lo que yo estimaba como ganancia antes, ¿ahora qué es? Basura. Yo, que soy, que dice hebreo de hebreo. ¿Qué significa hebreo? Hebreo de hebreo. Mi papá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo, mi tatara. Todos éramos hebreos. ¡Oh, qué orgullo! Y de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Benjamín, eso es también la pura cepa de los judíos. ¡Wow! Circuncidado al 8º día. Exacto, no di que en el día 1, 2 o 3 o el 45, no, el 8º, exactamente al 8º. Circuncidado. En cuanto a la fe, irreprensible. Pero todo eso que yo estimaba como ganancia frente al conocimiento de Cristo, ¿qué es? Pérdida. Pérdida. ¿Qué vale más? El ser hijo de Dios, lo que yo soy delante de Dios, ¿no? Esa es mi mayor e invaluable pertenencia. Eso es lo que yo verdaderamente estimo. ¿Qué dijo el Señor? Una vez llegaron los discípulos y le dijeron a Cristo, oh Señor, tú vieras eso. Reprendíamos a los demonios y los demonios y salían y agarramos a otro y fuera del nombre de Cristo, pam, para afuera. ¿Qué dijo Cristo? Un momento, aguanta la mano. Ustedes no se sientan satisfechos porque los demonios lo obedecen, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque aquí nosotros estamos todo al revés. Cuidado, pues, acuérdate de tu condición. No tengamos un Alzheimer espiritual de olvidar nuestra condición delante del Señor. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Y como pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, alabemos al Señor y demos gracias por lo que somos delante de Él.